¿Cómo es así que un kilo de azúcar, por ejemplo, se relaciona con 40 bolívares? ¿Es posible esa relación? ¿Es posible que los señores salarios se relacionen con los señores precios? Sobre eso vamos a hablar en este video para responder brevemente algunas de las reacciones que hubo a un videito que hicimos en estos días para hablar sobre salario e inflación. Pero sintéticamente, ¿qué fue lo que mostramos en el video anterior? Uno, que no se puede responsabilizar a los aumentos de salario del aumento de la inflación porque llevamos 15 meses de cero aumento de salario mínimo y sin embargo la inflación va como por el 200% galopante. Dos, que no hay nada, algo así como una ley natural que haga que cuando se aumentan los salarios, sí o sí tienen que aumentarse los precios. No es natural, no es como si yo suelto esta bolígrafo, se cae. Yo puedo desear que no se caiga, pero se va a caer ese bolígrafo. Todas las veces que lo suelte, se va a caer independientemente que yo desee que se caiga o que no se caiga. Es natural, no depende de la voluntad humana en nuestras intervenciones. Sin embargo, la relación entre los salarios y los precios no es así. ¿Entendieron? Por ejemplo, en Twitter, esta cuenta, por lo visto se identifica como chavista, decía que cómo va a ser mentira que los salarios sean responsables del aumento de la inflación. Entonces fue un ejemplo hipotético de que si el salario aumentase sustancialmente, entonces los que emplean trabajadores despedirían a la mitad de los trabajadores y aumentarían los precios porque aumentarían los costos. Aquí en TikTok, esta persona nos pone: cuando seas empresario, vienes y hablamos. Las respuestas nos permiten abordar un aspecto que es muy importante para nosotros y para esta discusión sobre los salarios. Es eso que Carlos Marx llamó el fetichismo de la mercancía. ¿A qué se refiere esta idea? Básicamente a que hay hechos, fenómenos de la economía a los que los seres humanos les damos nombre. Sin embargo, luego esos nombres, esos conceptos aparecen como si fueran sujetos con vida propia, incluso enfrentados a las personas, a los seres humanos, como si fuera algo que se manda por sí mismo, frente a lo cual incluso a veces no pudiéramos hacer mayor cosa. Habrán escuchado, por ejemplo, esa frase, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los mercados? ¿Cómo se mueven los precios? ¿Cómo se mueven los precios? Así, por ejemplo, nos quieren imponer ahora que los trabajadores no pueden exigir aumento de salarios porque es que entonces los precios se van a mover. Entonces eso fuera algo con vida propia que entonces se impone incluso sobre una necesidad de los seres humanos, por ejemplo, de un salario que cubra por lo menos las necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el viejo Marx? Nos dice, bueno, en realidad un kilo de azúcar no se relaciona con 40 bolívares. Esa relación aparentemente entre cosas que hay en realidad es una relación entre personas. Entonces, por ejemplo, si algún aumento sustancial de salarios le sucede un aumento de precios, no es que se relacionaron entre sí y los salarios hicieron aumentar los precios. Es que frente a una exigencia legítima, elemental de un sujeto social, de una clase social, que es la clase trabajadora, de aumentos de salario, otro sujeto, otra clase social, en este caso los capitalistas, los grandes empresarios, respondieron con otra medida. Tomaron una decisión. Volvamos entonces y cerremos con lo que nos respondieron. ¿Qué nos decía la primera persona? Que si son responsables los salarios, por ejemplo, de que despidan trabajadores. Imagínense ese nivel. ¿Por qué? Porque, pero el empresario va a tomar una decisión y va a despedir trabajadores. Entonces pongamos las cartas bien claras sobre la mesa. No se trata de que entonces, como una cosa fantasmagórica o una ley natural, los salarios hicieron que despidieran trabajadores. No, y el otro que dijo, ya yo pasé por eso, por la condición de trabajador, cuando seas empresario vienes y hablamos. Entonces estamos claros. Le está diciendo, si fuera trabajador, a lo mejor pensaría así como tú, pero como soy empresario pienso distinto. Entonces estamos hablando de clases sociales. No hay ninguna relación natural entre los salarios y los precios. Estamos hablando de intereses de clases que, como se ve, son contrapuestos y entonces hay una pugna. El gobierno y los empresarios del mismo lado, metiéndonos el embuste ideológico de que para contener los precios hay que mantener por el subsuelo el salario de los trabajadores, mientras sí se garantizan totalmente los intereses de ganancia del capital privado, los empresarios y grandes comerciantes.